De geofísica. Ah, bien, complicado, geofísica. Bueno, no suspendí la clase por el hecho de que tenemos la posibilidad de grabarla y después escucharla. Conmigo van a tener clases solamente hoy, el jueves. Deberíamos terminar esta unidad. Y el próximo martes se toma el ingeniero Nieves con las últimas dos unidades que son bastante, no cortas, digamos, pero un poco más llevaderas porque tienen poca parte técnica, es demasiada teoría. Así que cerraríamos el semestre y ahí solamente nos queda el tema de la carpeta de la mensura. Así que yo el viernes ya he quedado con otro grupo, Jonathan y Renzo van a ir con otros dos grupos, el ingeniero Nievas tenía asignado un grupo, no sé si han podido dar con él y creo que estarían quedando otros tres grupos. Así que no dejen de escribirnos para sumarnos a ver si la semana que viene podemos ir con esos grupos que restan y terminar con eso. A ver, yo no me acuerdo más o menos dónde terminamos la clase pasada, pero he armado una clase con bastantes ejemplos y vamos a dejar presentado lo que va a ser también bastante corta. Sí, corta, se podría decir. No va a tener mucho dibujo, va a tener cálculo, la parte práctica de pH, que es la unidad que estamos viendo ahora. Así que voy a ver, denme un segundo. Bueno, bien, vamos a la presentación. Uy, que estoy lento hoy. A ver. Bien, estamos todos viendo la presentación, si mal no recuerdo, llegamos hasta ahí, y ahí pasamos un pizarrón en donde hicimos algunas explicaciones, hablamos un poco de mensura, es así, ¿no es cierto? Hasta acá llegamos, ¿se acuerdan? Hola, ¿están ahí? Sí, creo que hasta ahí llegamos. Yo tengo anotado hasta ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, hasta ahí llegamos, profe. Bueno, habíamos hablado antes que eso un poco de la historia, habíamos intentado expresar y dejar en claro cómo se relaciona en este derecho real el dominio y el condominio. Yo ahí les voy a subir para que puedan estudiar y este tema de conceptos les quede claro un compendio de los artículos del Código Civil, de cuáles son los más importantes artículos del Código. Hay un compañero de ustedes que quiere entrar, ahí está. Para que no se les haga lío de todo lo que hemos hablado, porque yo por intentar resumir las cosas, creo que algunas que las pasé muy por alto y no quedaron muy en claro. Pero en definitiva, lo que tenemos que comprender para empezar o desarrollar la confección de una pH o la realización de la misma son estos tres conceptos. En la medida que nos ejercitamos, los comenzamos a tener un poco más claro porque en función, en función de lo que yo quiero definir en una pH es, esperen que hay otro compañero de ustedes intentando entrar, en función de lo que yo quiero definir en la pH es cómo lo voy a dibujar. Ahora cambian sustancialmente las formas del dibujo. Habíamos definido como la unidad funcional como la unidad principal,
¿sí? Aquellos que tienen que tener esos ambientes comunicados y unidos entre sí, necesariamente, esas unidades funcionales, pueden tener una unidad complementaria, y la unidad de dominio exclusivo era aquella que comprendía las dos, o la unidad de dominio exclusivo, lo que yo poseo a título de dominio, que puede integrar una unidad funcional y una complementaria, o una funcional y más de una complementaria, pero nunca solamente complementarias. Eso hasta ahí creo que habíamos llegado, nos había quedado claro. Y ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es el plano de este régimen tan particular de la propiedad horizontal, en donde lo que hemos visto, por eso hubiese sido bueno que al día de la fecha ya todos hubiésemos podido tener la mensura dibujada, pero bueno, algunos ejemplos hemos visto con las unidades de plano de mensura y de medianería. Hemos visto bastante de cómo se dibuja una mensura de dominio común, pero ahora cuando la sometemos a este régimen, tenemos que empezar a diferenciar un poco más esas particularidades de con qué línea yo defino lo que es como parte del dominio y qué es lo que está en condominio. Esa diapositiva que están viendo define, ¿sí?, las tres tipos de superficie que existen en cualquier obra, digamos, ¿sí? No tan solo en un plano de pH. Yo cuando ingreso a un inmueble, cualquiera, sea un edificio o no, me voy a encontrar seguramente con una superficie cubierta, que va a ser la casa propiamente dicho, con una superficie semicubierta, si es que tiene un techito o una galería, ¿sí? O, por supuesto, obviamente, aire, ¿no es cierto?, en el descubierto, que generalmente lo puedo encontrar en el fondo. ¿Por qué es importante que definamos estos tres tipos de superficie y las tengamos claras? Porque en realidad lo que nosotros dividimos equitativamente son este tipo de superficies. Vamos a hablar de superficies cubiertas, superficies semicubiertas y superficies descubiertas que posee un titular de un derecho o de un departamento. En función de la cantidad de metros cuadrados que posea de este tres tipos de variedad, es lo que equitativamente se le va a distribuir del edificio a él para calcular el porcentaje correspondiente, por ejemplo, de las expensas, ¿sí? Entonces, a saber, la superficie cubierta es, por supuesto, la que está encerrada entre cuatro paredes, tiene techo y está perfectamente delimitada en todo su entorno, o contorno, mejor dicho. La semicubierta es la que le falta una pared. Para que se entienda más rápido, puede tener tres paredes, pero puede carecer de una, por lo tanto tampoco tiene puerta, se la considera semicubierta, por su definición es un contorno, que en su contorno falta una o varias paredes, o si las tiene, no producen un cierre. ¿Qué quiero decir con esto? Un semicubierto tampoco quiere decir que no pueda estar comprendido por ejemplo, una sola pared, y después ese techo semicubierto, que puede ser una galería, para que nos lo vayamos imaginando, apoye solamente sobre dos columnas, no necesariamente sobre tres paredes, pueden haber dos paredes en definitiva. Para poder definirlo, tiene que carecer por lo menos de una. Es decir, no producen un contorno cerrado o no producen un cierre. Y la descubierta carece de techo. Si carece de techo, carece de cierre, porque si no el techo no podría sostenerse. Y si estuviese apoyado en cuatro columnas, un techo, también pasa a comprender una superficie semicubierta. ¿Por qué sigo hablando de equidad o la distribución equitativa de las cargas? Repito, los que anotan, anoten. Pregunta de parcial y de final. Porque la distribución equitativa de las cargas se da sobre estos tres tipos de superficie. Si los recordamos, yo le dije, el terreno permanece siempre en condominio para todos los del consorcio, ¿sí? Entonces yo en esta mensura de pH no voy a definir cuántos metros cuadrados del terreno le corresponde a cada uno, porque son todos condóminos. Yo voy a determinar, en función de su unidad de dominio exclusivo, las
tanto las principales como las complementarias, cuántos metros cuadrados reúnen entre sus unidades de tres tipos de variedad, y en función de eso va a ser cuánto se le va a asignar equitativamente a cada propietario para la distribución de las cargas. Para eso, por supuesto, hacemos una planilla de balance de superficies, que no sé si es la diapositiva que viene, no, en donde, por supuesto, en ese balance de superficies sí van a estar discriminadas las superficies comunes, que son de todos, y las superficies privativas o propias, que le pertenecen solamente al propietario. ¿Sí? El plano propiamente dicho consta de estas 4 partes. Nosotros no vamos a realizarlas, estos son a modo indicativo. Ustedes en el final sí tienen que saberlo, si sacan esta bolilla, que como todo plano va a tener una carátula o portada, va a llevar en esta particularidad la mensura del predio, porque si se hace una mensura, dibujamos la mensura como la sabemos dibujar. Después sí está la representación del edificio propiamente dicho, subdividido en pH, y las planillas. Fundamentalmente, lo que les estoy contando se distribuye de esta forma, ¿sí? Con la carátula acá abajo a la derecha, igual que la conocemos. Posterior a la carátula o portada, va la mensura del terreno que sabemos dibujar en un plano como los que ya hemos visto, tipo B, tipo C, tipo D. Todos esos elementos van en esta parte que tiene el mismo tamaño que tiene la carátula o portada. Ya vamos a ver cómo lo distribuimos. Porque obviamente acá el espacio se reduce al mínimo, entonces, pero igual recuerden que de cualquier forma este terreno subdividido en pH también tiene estado parcelario, por lo tanto tengo que en este plano también demostrar dónde están los elementos de ese estado parcelario para que pueda ser parcela. Bueno, todos esos los colocamos ahí en ese espacio donde dice mensura del terreno. Y después en el cuerpo del plano, por supuesto que va a estar la subdivisión del edificio propiamente dicho, y en otra parte que generalmente va ahí, estos son planos tipo E para arriba en las pH, se colocan las planillas de superficies. ¿Sí? Cuando hemos estado hablando, me voy a centrar ahora en lo que decíamos de equivalente. Hemos dicho que hemos definido esos 3 tipos de superficie, que como en un edificio hay partes comunes y hay partes privativas, en las partes comunes también se puede dar la superficie cubierta, la superficie semicubierta, la descubierta y los entrepisos, tanto en la parte común como en la parte privativa. ¿Sí? Dentro de la unidad de dominio exclusivo es una cosa, fuera de la unidad de dominio exclusivo es otra cosa. Pero estos 3 tipos de superficie aparecen en ambas partes. Ya lo vamos a ver cómo. Para hacer esa superficie, ese prorrateo de superficies, porque en realidad es un prorrateo como lo hemos estudiado para el parcial 1, yo tengo que tomar una unidad base. De esa clasificación, ¿sí? Yo tomo como una unidad base. Esa unidad base, constructivamente, se toma la superficie cubierta. ¿Por qué? Porque la superficie cubierta es la más cara. En la superficie cubierta, que es donde va a estar la unidad principal, es donde va a estar mi departamento propiamente dicho, ¿sí? Después, las superficies semicubiertas y descubiertas propias suelen darse por fuera de la unidad principal, ya lo vamos a ver cómo. Entonces se calcula como el valor de una construcción cubierta es más caro que las demás, se toma como unidad base la superficie cubierta. Entonces, cuando yo hago el cálculo de una superficie equivalente, digo, bueno, lo cubierto es lo más caro, entonces mi unidad base, ese es el 1, ese es el 100, se calcula al 100%. Después, si adentro de esa unidad de dominio exclusivo hay una superficie semicubierta, ese cálculo para el prorrateo, esos metros cuadrados de superficie cubierta, en realidad se van a computar como el 50% de una superficie cubierta. Es decir, esos metros cuadrados de superficie semicubierta se computan como la mitad de que si esos mismos metros cuadrados hubiesen sido superficies cubiertas. A ver, que siguen compañeros ingresando, creo que ya entraron.
No sé si se entendió. ¿Sí? Yo tengo 100 metros cuadrados de superficie cubierta, es decir, perfectamente cerrado, con 4 paredes y una puerta de acceso. ¿Sí? Tengo 100 metros de superficie cubierta. Si esa superficie cubierta le acompaña un semicubierto, ¿sí? De X cantidad de metros cuadrados, a la hora de computarlo en el edificio, esos metros cubiertos toman el valor de la mitad de que si esos mismos metros cuadrados hubieran sido cubiertos. Ya lo vamos a entender con las planillas. El descubierto vale un 10% de la superficie cubierta y el entrepiso vale un 30% de la superficie cubierta. No sé si ubican los entrepisos, pero generalmente un entrepiso está dentro de la unidad principal y un dúplex, por ejemplo, tiene un entrepiso. Es ese medio techo interior, que adentro del interior hay una escalera y generalmente están las habitaciones arriba, pero que hay aire en toda la unidad funcional. Ya también vamos a ver un ejemplo, a ver si lo podemos dibujar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto? Volviendo al plano. ¿Sí? Yo voy a confeccionar este plano que va a ser de un edificio construido o en construcción. Y no sé si se acuerdan, pero en estos primeros artículos que deben andar por acá, o en algún momento hablamos de los derechos y obligaciones. Y habíamos dicho que yo dentro de mi unidad funcional pueden haber tabiques divisorios, los que separan habitaciones, los que separan el baño, pero que mi unidad funcional, cuando yo soy propietario del departamento, no puedo afectar, ¿sí? Constructivamente, ni puedo tirar abajo, ni derribar todos los muros y columnas que sean necesariamente comunes. ¿Sí? Eso necesariamente común significa que son los que comprometen a la estructura del edificio. Esos son muros portantes, son muros de cálculo y columnas de cálculo. Esas son las necesariamente comunes porque soportan todo el edificio, es decir, es común a todo, por eso no los puedo tocar. Yo cuando ejecuto una PH de un edificio ya sea construido o en construcción, la mensura del edificio propiamente dicho, yo en realidad voy a medir un edificio, pero en realidad ese edificio ya está, ya tiene medidas, ya tiene un plano ya fue aprobado y lo desarrolló otro profesional que no somos nosotros. Y lo desarrolló un ingeniero civil, que es el que sabe de cálculo de estructura, o un arquitecto. Se ejecutó una obra, que esa obra se tramitó con planos oficiales en la DPDU, y la DPDU me otorgó un final de obra. ¿Por qué? Porque la única forma de poder asegurar que esa construcción o esos edificios o departamentos que yo estoy vendiendo son sustentables es que tenga planos aprobados. Entonces yo no puedo hacer una subdivisión de propiedad horizontal de un edificio que no tiene planos aprobados. Porque ya estoy de movida, digamos, incumpliendo con lo que dice la ley, que necesariamente son comunes porque no compromete la estructura del edificio. Y para no comprometer la estructura del edificio tienen que estar previamente calculados y ese trabajo no lo hacemos nosotros. Entonces, para que yo pueda, en pocas palabras, ejecutar una mensura para propiedad horizontal, previamente tiene que estar aprobado. ¿Sí? En un edificio construido, lo que a mí me tiene que dar o lo que yo le tengo que pedir a mi cliente, y mi cliente estimo que se lo va a pedir a su ingeniero, es el plano de obra terminado. Un plano de obra, creo que les he traído un ejemplo, se ve más o menos así. ¿Todos pueden ver ese dibujo que estamos viendo ahí? Sí, Germán. Bien. Así dibuja un plano general en planta un ingeniero civil o un arquitecto, ¿sí? Bueno, acá en la planta baja hay poca información. Acá lo que estamos viendo es el primer piso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dibuja? Y bueno, dibuja... Cuando yo muevo el mouse aquí, ustedes pueden ver la manito que yo estoy moviendo en un PDF. Cuando comparto la Sí. pantalla, ¿sí? Bueno, donde estoy moviendo la manito es una escalera de acceso al primer piso que viene de planta baja, por supuesto.
Llego a una azotea que dice descubierto, que esto sería como un hall distribuidor. Ya yo logro ver que por esta puerta ingresaré al primer departamento, que tiene una cocina, comedor con estar, un baño, 2 dormitorios y un patio, que ese patio tiene acceso solamente uno de los dormitorios, porque ahí hay una ventana, ¿sí? Vamos a hacer un poco más de zoom, no sé si esto en algún momento lo han visto ustedes, para otros puede ser nuevo, ¿sí? Entonces salgo de este departamento, vuelvo al hall distribuidor, ingreso a otro departamento, que este tiene un estar comedor un poco más grande, tiene una cocina, tiene un solo dormitorio, en definitiva. Así presenta en la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, un ingeniero civil o arquitecto, un plano para construir. Primero obtiene un apto para construir, con ese apto para construir ejecuta la obra, después de ejecutar la obra obtiene un conforme a obra, y después de ese conforme a obra le dan un final de obra, ¿sí? Y a nosotros nos van a proveer de un plano así, como el que estamos viendo, ¿sí? En donde yo voy a poder identificar perfectamente por donde estoy moviendo los muros, ¿sí? Los muros perimetrales o de cerramiento del edificio, que son los de afuera y que por supuesto acá estamos viendo los portantes, pero por ejemplo, dentro del departamento, voy a hacer un zoom, puedo apreciar que las divisiones, ¿sí? Son muros más chicos. Esos son los muros que yo les digo que son internos de la unidad funcional, que no comprometen a la estructura del edificio, a menos que, ¿no es cierto?, con el plano de estructura solapado con esto, yo pueda darme cuenta, pero observen que ya dentro de la unidad funcional ya todo puede ser con tabique. Entonces todo esto, si el propietario de repente quiere sacar esta puerta, mover este tabique, hacer este dormitorio más chico, poner otro doorstop acá, para seguir agrandando el estar comedor, acá adentro sí puede hacerlo. ¿Por qué? Insisto, porque no está comprometiendo la estructura del edificio. Entonces, anoten o recuerden, es condición sine qua non para poder ejecutar la mensura de pH, tener el final de obra en la mano. ¿Sí? Final de obra en la mano. ¿Sí? O en su definitiva razón, si es un plano, porque la pH también se puede ejecutar en el edificio antes de ser construido y se hacen los cálculos y se hace una planilla de balance de superficie especial en donde todo queda sujeto, ¿no es cierto?, provisoriamente hasta la ejecución del edificio. Entonces, el ingeniero agrimensor ya tiene esto en la mano, entonces ya sabe qué medidas tiene que ir a constatar. Entonces, en realidad, cuando nosotros medimos, acá se supone que la medida, cuando yo mide el edificio, ¿no es cierto?, se supone que tiene que ser sensiblemente o solidariamente igual al plano final de obra. Si yo encuentro, cuando voy a medir, una longitud o un semicubierto o un cubierto, una superficie cubierta estamos hablando, que no está en el final de obra, ¿sí?, me corresponde denunciarlo. Porque recuerden que a nosotros ahora nos interesan ese 3 tipos de superficie. Y en función de a quién le pertenezcan ese 3 tipos de superficie, es que se van a calcular sus equivalencias. Entonces, el que más posee, más paga. Y si en el plano de obra que me da el ingeniero civil no están, y yo en realidad sí me lo encuentro en la obra, ya hay alguien que está sacando ventajas por el resto de sus vecinos, porque tiene, por ejemplo, una cochera con techo, cerrada, con portones, es decir, una superficie cubierta, o un semicubierto, lo que sea que tenga, pero en el final de obra no dice que ese techo está ahí, significa que, además de que ya está incurriendo en un delito porque está construyendo algo sobre una superficie común, que puede pasar, pasa muchísimo, además no está calculado por el propio ingeniero civil, entonces no podemos asegurar la estabilidad de esa construcción, entonces no podemos asegurar que le estoy vendiendo algo que es habitable. Entonces se generan siempre ese tipo de cosas. Ahora, volviendo a nuestra tarea profesional, es nuestra obligación, ¿sí? Es nuestra obligación denunciarlo. Avisarle al propietario, mire, va a tener que, si usted quiere dejar ese techo como está ahí, tiene que llamar al ingeniero civil, tiene que venir a hacer los cálculos, presentar los planos y aprobarlo en planeamiento, sacar un nuevo final de obra para que yo pueda incluirlo en mi mensura. Si no, no se lo puedo hacer. Los inconvenientes son los que acabamos más o menos de nombrar. Y si no, y se tendrá que sacar.
A mí ya me ha pasado, ¿sí? Se tiene que sacar momentáneamente, por lo menos hasta que yo apruebe el plano. Después, si usted, que la mensura está terminada, mi tarea profesional está hecha, el techo fue removido, cuando yo vine a medir no estaba, haga lo que quiera, después tendrán problemas entre los consorcistas. Volviendo al ejemplo que tenemos en pantalla, ahí estamos viendo la planta alta, ¿sí? Y observen ustedes qué particularidad que tiene la planta baja, ¿sí? La planta baja tiene acceso por la ochava y accedo primariamente a un local comercial que tiene un patio propio. Hay una cochera, una sola cochera, que si ustedes observan, está cerrada por 2 por 3 muros, es decir que la cochera no tiene acceso por el local comercial, tiene acceso por la calle, donde estoy moviendo la manito. Ese local comercial sí está equipado con una oficina interna, un archivero y 2 baños, ¿sí? Y observen ustedes que el local comercial tampoco tiene acceso a esta escalera lateral por la otra calle, ¿sí? Que es la que me indica que estoy subiendo al primer piso. Ahí sigo subiendo las escaleras, paso por el descanso y llego a los departamentos. Esta combinación de locales comerciales con unidades funcionales sí se puede dar debido a que el local comercial sí tiene independencia porque está equipado y tiene salida a la vía pública directamente en este caso, pero también lo hubiese podido tener a través de un pasaje común. Entonces observen cómo en este ejemplo se ve claramente lo que el artículo que leíamos en la primera clase. Este tiene salida a la vía pública directamente. Los departamentos de arriba van a tener salida a la vía pública por un pasaje común, que en realidad es solamente la escalera, ¿sí? Y hay una cochera que también tiene, si bien tiene acceso independiente a la calle, seguramente, ahí lo dice, cochera, departamento 1, le corresponderá a una unidad funcional asignada solamente para ella de cualquiera de estos 3 departamentos que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, como les digo, yo previamente me tengo que encontrar con qué pretenden someter, qué pretenden subdividir. Yo voy a subdividir el edificio. Repito, por enésima vez, no voy a subdividir el terreno. El terreno permanece siempre en condominio. La PH, propiedad horizontal, la que estamos viendo en este momento, no modifica el estado parcelario. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué, pero a los que les gusta anotar y están tomando nota, tomen nota. La PH no modifica el estado parcelario. Tengan en cuenta esto. Subdivide un edificio y todas sus superficies en partes equivalentes, proporcionales a la cantidad de superficie que ocupa cada uno de los propietarios que compró. Les voy a cambiar el ejemplo ahora. Vamos a ir a un plano de mensura que ha sido presentado por un colega, ¿sí? Y él, en este caso, él ha presentado en este formato. Se le hizo una lámina un poco más grande, pero lo que les quiero mostrar es lo que hablábamos recién. Este plano de mensura tiene una carátula o portada que es exactamente igual, si ustedes observan. La única diferencia que tiene una propiedad horizontal de un plano de dominio es que al número de plano, cuando está el departamento, se le agrega adelante ese seudónimo PH, que significa propiedad horizontal. Por todo lo demás es exactamente igual, porque es la información actual de un estado parcelario, que está en capital, que tiene este domicilio, que tiene esta nomenclatura, ¿sí? Cuyo objeto, en este caso, va a ser la subdivisión a través de los alcances de la ley 26.994 de propiedad horizontal, en este caso un edificio construido. El propietario, sea cual fuese, no importa, la inscripción de dominio, y si leen acá, corresponde a un plano anterior, o sea que viene de una división. Pero si observan ustedes el punto 3, ¿sí? La nota profesional tercera dice: plano de obra aprobado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano en expediente tanto, carpeta tanto. ¿Sí? Entonces este colega ya sabía que el edificio estaba construido, entonces tuvo a la vista ese plano de obra. Lo insisto y lo recalco porque eso es importante. Esta nota en los planos de la nota número 4, en los planos de dominio o en las posesiones no se permite, ¿sí? Pero en la PH, como tiene muchísimos ángulos de 90 grados,
puede colocarse esta nota que no se acotan los ángulos de 90 o 270 grados. Es decir, cuando yo estoy viendo el plano que no tiene ángulo, significa que es de 90. Acá sí tiene una particularidad que se le dio una servidumbre administrativa de electroducto de Energía San Juan, porque los gabinetes fueron colocados dentro del inmueble. Los vamos a buscar, porque no me acuerdo aquí dónde están. Si no me equivoco, están acá. ¿Sí? Ver detalle de servidumbre. Aquí se entra un descubierto común de uso común del edificio. Y gabinetes de la luz, acá abajo donde estoy moviendo la manito. Entonces necesariamente la Energía San Juan, los agentes de Energía San Juan, para entrar a hacerle mantenimiento a esos gabinetes, tiene que pasar por adentro del edificio. Entonces yo le tengo que dar paso a través de una servidumbre. Y esa servidumbre es lo que dice la nota 5. Si recuerdan lo que veíamos en la diapositiva, a continuación de la portada, tengo la mensura propiamente dicha. Observen ustedes que tengo todos los elementos del plano que habíamos visto. La mensura, el croquis de ubicación, balance de superficie, planilla de coordenadas, croquis de vinculación, croquis de título. Todo metido allá adentro. ¿Sí? Todo metido allá adentro, lo más compacto, dependiendo de la dimensión del terreno. Por supuesto que esto cada vez se nos complica más, pero todos los elementos del estado parcelario tienen que estar acá, porque existe un estado parcelario. Lo único que subdividimos es el edificio. Entonces el colega va y hace la mensura, igual que siempre, ¿no es cierto? Determina los vértices, aristas de muros, encuentros de muro, los deslindes, muro propio, cerco de alambre, muro propio en el fondo, muro propio también en el vecino del sur. Y las construcciones. Yo cuando me encuentro una construcción en 2 plantas, se produce ese doble rayado, ¿sí? Oblicuo, y cuando es en una sola planta, se raya en una sola dirección, como lo vemos acá. ¿Sí? Como lo vemos acá en el final, en realidad. Construcción permanente. Entonces, el estado parcelario se determina. El estado parcelario se determina. Por eso les digo que cuando uno hace una mensura para someter al régimen de propiedad horizontal, no modifique el estado parcelario. Ustedes observen que el estado parcelario es lo que estamos mirando ahora. Acá no hay división, no hay lote 1, no hay lote 2, no hay lote 3, no hay nada. Lo que se subdivide es el edificio y se subdivide de esta forma generando polígonos, cuanto polígono sea necesario, para determinar unidades principales y complementarias, tanto en la planta baja como en el primer piso. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Observen que este plano tuvo otra orientación. Si nos vamos, este está un poco incompleto, pero en definitiva, otra vez, mensura del terreno, croquis de ubicación, croquis de vinculación, croquis en un título, balance de superficie, le falta la planilla de coordenadas a esto, ¿sí? Y observen 3 bloques de edificios completamente independientes entre sí, pero que tienen salida a la vía pública por espacios comunes. Exactamente igual. Se dividieron en cuanto polígono hizo falta y se determinaron los balances de superficie. Otro ejemplo, lo vuelven a ver, este ejemplo lo traje porque es interesante. Observen ustedes que si bien los planos de obra, todo ya estaba perfectamente, ¿no es cierto?, registrado y aprobado, el colega cuando va a medir se da cuenta que el título es más grande que lo que ocupa el edificio. No sé si pueden verlo, pero identifiquen donde estoy moviendo la mano, que dice arista 3, ¿sí? Es el frente de la parcela que mide 17,12 y se une con el otro punto que es la arista 7, que es un encuentro de muro. Bueno, esa superficie que encerraban los muros del edificio que el colega fue a medir, les fue poca, les faltaban muchos metros cuadrados, más del 5% para llegar a la superficie título. Entonces, el que se dio cuenta es que había un ensanche. La avenida José Ignacio de la Rosa se había ensanchado en algún momento de la historia, y si yo le sigo haciendo suma al ensanche, ¿sí?, ha avanzado el dominio público sobre el dominio privado, 5,83 metros en ese lado, 5,90 metros. ¿Tengo que graficarlo? Tengo que graficarlo. Ese ensanche, donde hoy en día hay una vereda, es una restricción al dominio.
¿Cómo lo dibujo? Medidas lineales, angulares y de superficie. ¿Dónde pongo la superficie? Y en la planilla, en el balance de superficie. Entonces, esta única nomenclatura sí va a generar dos polígonos, el A1 y el A2, porque el A2 es un ensanche, y ahí le da una diferencia en cero. ¿Sí? ¿Qué tuvo que hacer? Dibujar un detalle. ¿Sí? No creo que le entró. No le hizo falta dibujar un detalle, pero si esto hubiese sido lo suficientemente chico, tenía que dibujar un detalle acá en este plano de la situación actual. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto el colega? Porque yo voy y mido el estado parcelario. Si este estado parcelario tiene un problema, tengo que necesariamente darle publicidad. Darle la publicidad para que el tercero sepa. Qué buena pregunta. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido excedente superficial? ¿Qué creen ustedes? Esto fue un ensanche, digamos, una superficie en menos. Me faltaba superficie y el colega se dio cuenta que estaba en el frente. Pero que si el colega le hubiese pasado al revés, que hubiese tenido un excedente superficial, ¿qué hubiesen pensado que hubiese pasado? Y también Porque lo tendría que marcar. eso seguro, obvio, pero en el emprendimiento inmobiliario, ¿ustedes creen que hubiesen podido ejecutar la PH? Pregunta, ¿no? El excedente superficial significa que yo estoy poseyendo de más de lo que me pertenece, por lo tanto no puedo acreditar titularidad sobre el excedente. Tengo que sanearlo. Y yo pretendo decir que sobre ese excedente recae un edificio y yo pretendo venderlo. ¿Sí? La respuesta es no. Yo no puedo hacer esa mensura, no puedo hacer ese sometimiento. Tengo que dejarlo afuera de la PH, hacer un plano de usucapión del excedente y después poder integrarlo a esa PH. Es muy complicado el trámite, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sí se puede dar. ¿Por qué? Porque el ingeniero civil con cualquier mensura, ¿sí? Con cualquier mensura de cualquier momento, de cualquier año, va en planeamiento y aprueba un final de obra. ¿Sí? Aprueba esto, un conforme de obra. Construye y le van a dar un final de obra. Y la mensura viene después. ¿Sí? La mensura viene después. Entonces ahora acá yo necesito darle publicidad a lo que está pasando y me puedo encontrar con esas cosas. Es una vicisitud que no hemos podido desde el Colegio de Agrimensores hacerle entender a la gente de planeamiento. Nosotros le habíamos ofrecido, también no hagan mensura nueva porque a veces no es necesario, pero hagan una mensura de obra, le ofrecemos nosotros. Una mensura de obra en la que sea solamente el relevamiento, es decir, que no se registre en catastro, es un simple relevamiento de los hechos existentes actuales, cosa que uno, antes de empezar a construir, pueda saber dónde, si el proyecto está bien, porque si yo agarro una mensura del año 60 y diseño un edificio de estas características, esto va a ser diseño, ¿sí? Puede que esa mensura del año 60 o esté mal medida, o tenga un excedente, o un vecino lo haya invadido. Entonces lo que yo había pensado que este dormitorio tenga 4 metros así a lo largo, yo cuando, porque yo diseñé, tomé las medidas de la mensura anterior que era vieja, y hoy en día el vecino me ha avanzado, cuando yo quiera empezar a replantear el edificio me voy a dar cuenta que me falta 1 metro. ¿Y ahí qué pasa? Y le llaman al agrimensor. Y bueno, sí, mire, pasa que el vecino ya es tarde. La plata ya está, ya se consiguió el dinero, ya están hechos los corralitos, ya están hechos los cimientos, ya están doblando el hierro. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Me entienden? La mensura siempre debería ser previa, incluso para estos casos, que no lo es. Planeamiento tampoco nos ha llevado el apunte, se podría decir, en intentar proteger ese tipo de cosas cuando uno quiere construir un edificio que de por sí son carísimos. Una mensura de obra, es decir, un relevamiento del profesional con un plano que no se registra en catastro, pero que sí puede, por ejemplo, registrarse una tarea profesional en el colegio de agrimensores, como que lo ejecutó un profesional matriculado. Y sobre esas medidas, las medidas de hoy, del 2021, un ingeniero civil proyectar el edificio. Es lo más sano.
Porque después de que termine el edificio va a venir la mensura y en la mensura sí se le tiene que dar publicidad a eso que está pasando. Entonces yo previamente puedo saber que este terreno tiene un excedente y no diseño el edificio sobre el excedente lo dejo afuera. Entonces el agrimensor va a poder hacer la mensura, va a poder hacer el sometimiento y posteriormente pues hacer ese saneamiento para incluir después esa superficie como superficies para poder someter a un régimen de pH, y eso se hace con un plano que es rectificatorio, se lo dice. Pero bueno, no vamos a hablar, eso es a modo informativo, pero sí les quiero hacer ver cuán importante es en cualquier emprendimiento que tenga que ver con la tierra nuestra participación. Les repito el ejemplo: un ingeniero civil o un arquitecto le contratan el diseño de un edificio y toma un plano de mensura del año 60. No tiene ni idea qué pasó en todos esos años con el terreno. No sabe si avanzaron, no saben si le tiraron un muro, no saben si son propios, no saben si son del vecino, no saben si van a tener problemas si tiran abajo ese muro, no saben nada. Ellos solamente diseñan, aprueban el plano en planeamiento ese apto para construir y empiezan a construir. Y ahí es cuando se dan cuenta que les faltan, les sobra, que tiraron un muro, que el vecino les metió una denuncia porque ese muro, y empiezan, ¿sí? Se arman unas discusiones bastante picantes ahí, porque insisto, hay muchos miles de pesos en el medio de un proyecto así. Mucho más sano, insisto, contratar a un agrimensor. Mirá, necesito que me hagas un relevamiento de cómo está el terreno hoy. Quiero saber qué pasa, cosa que mi ingeniero civil diseñe sobre esas medidas, las que tiene hoy. Que me digas cuáles son los muros que puedo tirar, me digas cuáles son los que no, pero bueno, hoy en día eso no pasa. Hemos hecho distintos ofrecimientos de nuestras tareas profesionales, pero bueno, nunca nos han dado piola. Así que bueno, después sí aparecemos a solucionar, pero cuando ya es tarde, digamos, y se tiene que gastar plata en otro tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, estamos bien entonces hasta acá. Yo tengo un inmueble que ya tiene una nomenclatura, que ya tiene un estado parcelario constituido, ¿sí? Tengo un plano de obra en la mano, ¿sí? Puedo reconocer en ese plano de obra, perdón, aquí, puedo reconocer en ese plano de obra con qué me voy a encontrar, cuántos departamentos son 5, son 6, son 7 departamentos, son 8 cocheras, etcétera. Primero porque me va a servir para, por supuesto, presupuestar. Esto se presupuesta por polígono mensurado. Y después de eso sí viene la mensura propiamente dicha. Mensura común y corriente. Después de que yo tengo la mensura y corriente, sí subdivido estos departamentos, estas unidades funcionales y complementarias en polígonos de subdivisión. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Estamos bien? Sí, Sí. Germán, sí. Bien, bueno, gracias. Entonces, habíamos dicho, pim, voy a dejar de compartirles esto por un momento. Voy a volver a la presentación. ¿Sí? 3 tipos de superficie. Necesito determinar superficie, ya hablando del edificio, lo de la mensura, ya creo que quedó claro. Necesito determinar superficies cubierta, semicubierta, descubierta, o también aparece la figura del entrepiso. ¿Sí? Bueno, voy a empezar a determinarla. Antes de empezar a determinarla, yo, como les digo, observo ese plano de obra, que es el que tengo previsto de antemano. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, lo que comprometa estructuralmente el edificio es necesariamente parte común. No puede ser privativo el muro portante. No puede ser privativo el muro portante. Es necesariamente común. Compromete la parte estructural del edificio. Entonces yo voy a tomar este ejemplo de que estamos en un primer piso, yo subo la escalerita, ¿no es cierto? Subo la escalera
ingreso a este departamento por esta puerta. ¿Sí? Yo tengo un estar comedor, una cocina, un baño y un dormitorio. ¿Qué me interesa de esto? Separar con polígonos la parte común de la parte privada. Observen ustedes ahora cómo se dibuja, ¿sí?, en una mensura de subdivisión de propiedad horizontal. Los voy a intentar dejar así en pantalla partida, espero que puedan verlo bien, ¿sí? Pero observen por dónde viene mi mano, sigo en la izquierda, ¿no es cierto?, en el plano de obra, subo en la escalera y llego a una superficie descubierta, azotea, le pone el ingeniero civil, ¿sí? En la mensura, observen que tengo aire, vengo con la manito por el mismo lugar donde subo por la escalera, me encuentro con el vano de la escalera, porque acá termina la escalera, y comienza lo que en la PH yo describo como un descubierto común de uso común. Sí, es un descubierto, ya identifiqué la superficie que voy a calcular. Es de uso común, ¿no es cierto?, del edificio. ¿Por qué? Y porque no le pertenece a nadie. ¿Dónde va a estar la parte privativa? Observen ustedes, ¿sí?, adentro del departamento. Donde está el baño, donde está el dormitorio, donde está la cocina, donde está el estar. Esos no me interesan, esos muros. ¿Sí? Me interesa lo que separa la parte común de la parte privativa. ¿Qué me separa la parte común? Y los muros portantes. Observen ustedes, que son los que están por afuera de esta línea de trazo grueso, que es como yo voy a identificar o delimitar la parte privativa. ¿Sí? La parte privativa yo la dibujo en un solo polígono continuo de trazo grueso. Lo privativo lo dibujo en un polígono de trazo grueso. Sí hay una analogía con la mensura común. Recuerden que la mensura común, la propiedad, lo que demarca el título, también tiene un trazo grueso. Bueno, en este caso deja de ser así y pasa a ser una superficie. En este caso, al estar, por supuesto, dentro del departamento, es una superficie cubierta. ¿Sí? Observen ustedes lo que va a pasar aquí, porque yo cuando voy ingresando, paso por una especie de holcito. Hay un semicubierto ahí. Un techito, cosa que si yo llego, de acá que busco la llave, ¿no es cierto?, para abrir la puerta, no me llueva. ¿Por qué? Porque acá al lado hay un descubierto. Entonces me construyeron ese semicubierto, ¿no es cierto? Y yo ingreso, pero ese semicubierto es transitable para todo el edificio. No me puedo hacer dueño de un semicubierto porque acá hay circulación común. Yo no puedo entrar a tu casa, esta es la parte privativa. Entonces ese semicubierto, observen cómo lo define como semicubierto común de uso común, porque el propietario del departamento enfrente puede pasar caminando por ahí, no es restrictivo para él. Entonces, identifiqué otra superficie semicubierta, también que se la voy a computar a la parte común del edificio. ¿Sí? Y así observen ustedes que va pasando con los otros departamentos igual. El que está enfrente, que recuerden que tenía, recordemos qué es lo que tenía, ¿sí? Llegábamos al descubierto, pasábamos por ese semicubierto, tipo hall de entrada, abro la puerta, estar comedor, baño, dormitorio, patio. Él tiene un patio interno, el de enfrente no lo tenía. Entonces, ¿qué tengo que separar yo? La parte privativa de la parte común. Entonces, ¿qué es lo que es la parte privativa? ¿Sí? Todo el polígono que encierra la cocina, que encierra todo, que encierra, incluido, observen ustedes ahí, incluido lo que dice ahí, observen, descubierto de uso exclusivo de la unidad 4. ¿Sí? Lo que tengo que tener en cuenta, observen ustedes que voy a diferenciar esa superficie, esos metros cuadrados descubiertos, ¿sí? Detecté otra superficie, en este caso descubierta, que le pertenece privadamente a alguien. Entonces, esos metros cuadrados van a parar a lo que le corresponda a este propietario. Pero observen que aquí sí hay muros portantes, ¿sí? Sí hay muros portantes. Los muros portantes son de uso común, entonces no lo pongo con trazo grueso. Ni tampoco hago dos polígonos independientes. Esta unidad tiene exclusividad sobre eso. Entonces su unidad funcional, polígono grueso, va a envolver todo. ¿Sí? Acá también hay un semicubierto común de uso común.
porque cualquiera puede pasar caminando por allá abajo. Y el último departamento, sí, ya, igual que el primer ejemplo, ¿no es cierto? Toda una superficie cubierta, en donde ahí adentro está esa distribución con todas las partes que le dan independencia funcional a la unidad funcional, que tiene salida a la vía pública, en este caso, por pasaje común, por supuesto, estamos en el primer piso. ¿Sí? Entonces, primera característica, la parte privativa va con polígono grueso. Polígono continuo, grueso. ¿Sí? Lo otro, la parte común, va con trazo fino. ¿Sí? Trazo fino. Acá sí hay una característica que la van a encontrar en todos los planos, que es, observen ustedes, recuerdan que esto está en la esquina. Bueno, en una mensura de propiedad horizontal, el límite que me separa con un colindante, el límite que me separa con un colindante es de punto y trazo esa línea. A diferencia de la mensura común y corriente, que es una línea continua de trazo grueso, ya lo dijimos. En una PH, cuando me separo con un colindante, es de punto y trazo. Es de punto y trazo. No así cuando me separo del dominio público. Recuerdan que esto es en esquina. Entonces, acá hay calle pública, por donde voy moviendo la mano, la ochava tiene calle pública y por supuesto que acá también hay calle pública. Donde me separo con un colindante, punto y trazo, acá les faltó los puntos. Si vamos a otro ejemplo, ¿sí? Punto y trazo, porque tengo colindante por todos lados, excepto en el frente, a calle Bernal, dominio público, que es una sola línea continua. ¿Sí? Entonces, subamos otra consideración, la línea de colindancia, el estado parcelario. El estado parcelario se define con línea de punto y trazo hacia los colindantes, con línea de trazo continuo cuando es contra el dominio público. Línea de trazo grueso para la unidad funcional, línea de trazo fino para las partes comunes, como lo estamos mirando aquí. Ahora sí, yo, para sacar una superficie cubierta en este caso, vamos con el ejemplo este, superficie cubierta común de esta unidad, ¿sí? Por supuesto que tiene que tener igual que en una mensura, medidas lineales y angulares. Y hago un cierre de polígono. Bueno, en las pH, observen ustedes cómo se acotan las longitudes. Este polígono, este lado del polígono, mide 4,26. Y se le pone la rayita abajo. Una memotecnia es que se le pone la rayita abajo y el texto no se tiene que caer. ¿Sí? No se tiene que caer. Tiene que haber siempre, lo decimos así en la práctica, hace un sándwich el polígono, el texto y la línea de texto. El polígono, el texto, la línea de texto. El texto siempre queda en el medio. Observen ustedes esa porque es horizontal, pero cuando es vertical sucede lo mismo. El texto queda hecho un sándwich. ¿Sí? El texto siempre queda hecho un sándwich, siempre el sándwich. Acá por ahí se escapan líneas de trazo grueso, pero en realidad esa línea, el techito, digamos, estoy yo posado sobre el 1,75 m, es de trazo fino. Y entonces yo coloco todas las medidas lineales. ¿Por qué no tengo ningún ángulo aquí? Lo dijimos primero. Si no lo veo, es porque tiene 90 grados. O 270. Si no lo veo, es porque tiene 90 grados o 270. ¿Está claro? Lo hablamos recién. Y eso lo vemos reflejado en la planilla, en la nota profesional del plano. ¿Sí? Las acotaciones son todas iguales, exceptuando lo que estamos mirando, ¿no es cierto?, en pantalla, que son los anchos de muro. ¿Por qué me interesan los anchos de muro? Y porque los muros, ¿sí?, los muros son parte común del edificio. Entonces van a la planilla de superficies comunes. Entonces necesito el ancho. Se calcula, aunque ustedes no lo crean, una superficie de muros. Superficie de muro.
Los muros se acotan así. Esa línea, cuando pasa por adentro del muro, se corta y aparece del otro lado, como lo estamos observando en el ejemplo, y se coloca el texto que no se caiga. Que no se caiga. Si yo giro el plano, ¿sí?, en sentido de las agujas del reloj, para poder verlo vertical, horizontal, mejor dicho, al 0,30, el texto no tiene que caerse. Entonces ustedes ven que estos muros también son todos de 30, muro de 33 tengo ahí, donde tengo otro muro, a otro muro de 30, creo que bueno, serán todos los muros de 30, entonces los muros se acotan de esa forma. ¿Sí? Cotas, muros, línea de trazo grueso, línea de trazo fino. ¿Sí? Observen, a ver si tengo algún ejemplo por aquí. Acá. Observen ustedes que acá tengo un 2 en el centro de la pantalla, ¿no es cierto? Tengo el 2,83, rayita abajo, haciendo sándwich, y arriba tengo un 2,53, que no tiene rayita. No tiene rayita porque no es una longitud de una unidad funcional, de una unidad de dominio exclusivo. ¿Sí? Como es un semicubierto común, de uso común del edificio, no lleva, es decir, las partes comunes no llevan linecita del sándwich. ¿Sí? Las partes comunes no llevan la línea del sándwich, como lo estamos viendo acá. ¿Sí? Acá dentro el 3,30 sí le pertenece a un polígono de superficie cubierta exclusiva, pero en lo común, este semicubierto común, no. Lleva 1,21 o 1,75. ¿Cuál es el key de la cuestión de la propiedad horizontal? Con el plano de obra, ¿sí?, y el plano de estructura y el comentario del ingeniero civil y todo lo que yo me pueda valer, ¿sí?, determinar dónde son los muros estructurales, es decir, qué es lo que separa lo común del edificio de lo privado del edificio. Se hace de la siguiente forma, con una buena interpretación. Si vamos a la planta baja, recuerdan, tenemos la entrada de un local comercial que tiene una oficina, que tiene un archivo, que tiene un baño, que tiene otro baño, que tiene un patio y una cochera. Y una cochera, ¿sí? Me voy a mi mensura e identifico cuál es la parte privativa de este local comercial. Y si lo voy con analogía, observen ustedes el polígono grande, ¿sí?, que separa solamente la parte estructural, la parte privativa de lo común a través de los muros estructurales. Observen que yo no dibujo ni el baño ni la oficina, ¿sí? Y observen ustedes que yo acá la escalera la veo así de larga, pero en realidad yo sé que allá arriba, después de este descanso, se viene hacia el descubierto que tengo acá. Entonces la planta baja la dibujo como una proyección, ¿sí? Pero en realidad observen ustedes por dónde viene el polígono. ¿Por qué? Porque la escalera que ingresa por aquí, por donde está la flecha, comienza a subir, y acá la escalera ya tiene la suficiente altura que el local comercial de abajo puede aprovechar ese espacio de abajo de la escalera. Ese espacio de abajo de la escalera es útil, ¿sí? Es útil, yo puedo caminar por acá abajo. Entonces, cuando puedo caminar por abajo, se dibuja la proyección de la escalera con esa línea de trazo cruzado. Algunos dicen que si pongo proyección escalera y dibujo el contorno solamente es suficiente. Otros dicen que no hace falta porque siempre y cuando haya aire ahí abajo, que el propietario de la planta baja pueda circular, no debería ni dibujarse, pero bueno, son distintos criterios. En definitiva, la dirección de catastro nos los pide como lo estamos viendo. Entonces, que se entienda que yo mirando esto, ¿sí?, posiblemente yo haya querido dibujar por donde estoy moviendo ¿sí?, por donde estoy moviendo el mouse, el polígono exclusivo, y recién lo hubiese cerrado acá donde está la oficina, ¿sí? La oficina así para arriba y envolver la oficina y los baños, pero no.
¿sí? Este dibujo, esta interpretación me está diciendo que a partir del primer peldaño, ya acá abajo hay aire, ¿sí? Entonces el único espacio común de acceso a la planta alta, ¿sí? Es este. Que yo, por supuesto, que eso va a ser un polígono en donde va a ser cubierto común de uso común. ¿Sí? Cubierto común de uso común. Ahora sí, ya más o menos que hemos podido darle cancha. Bueno, termino con este ejemplo. Recuerden que teníamos un patio. El patio, por supuesto, no es ni cubierto ni semicubierto. ¿Qué superficie determino? Descubierta. Común, de uso exclusivo de la unidad de dominio número 1. Presten atención ahora. Recuerdan que acá esta persona, el primer piso, ¿sí? Tenía un descubierto. Recuerdan que estaba adentro, se accedía por la habitación a este descubierto, ¿sí? Yo pongo descubierto de uso exclusivo de la unidad, porque no puede entrar nadie más ahí, ¿sí? Y es verdad, es así, no hay otro acceso. Entonces es un descubierto de uso exclusivo de la unidad número 4. Pero si ustedes observan en la planta baja, este patio, también el único acceso es por el local comercial, es decir, por esta unidad de planta baja, privativa, porque me lo está diciendo este polígono, ¿sí? Este polígono grande. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué entonces el profesional pone descubierto común de uso exclusivo? Descubierto común de uso exclusivo de la unidad 1 y no pone, como acá arriba, descubierto de uso exclusivo de la unidad 4. Como que esta superficie le corresponde a él. ¿Por qué acá arriba pone descubierto de uso exclusivo y acá abajo pone descubierto común? Como que es de todos. Es de todos, pero en realidad lo usa exclusivamente él. ¿Por qué esa diferenciación? Una pregunta del millón. Y nos vamos a un recreo. ¿Por qué en planta baja yo pongo descubierto común de uso exclusivo y en la planta alta pongo descubierto exclusivo? No hago alusión a la parte común. ¿Sí? ¿Están vivos? ¿Están dormidos todos? ¿Por qué creen que hace esa diferenciación? ¿Me escuchan? Sí, sí, Germán, ¿será porque es común solo para el local comercial? No. Es exclusivo, volvemos. Es exclusivo, a ver, este patio tiene un único ingreso, que es necesariamente por el local comercial. Entonces le pertenece al local comercial. Claramente es un patio que hace uso él, nada más esa superficie se la voy a tener que computar a él. Pero sin embargo, acá yo pongo descubierto común. Si yo digo común, ya digo que es de todos. Es común, es de todos, pero de uso exclusivo de la unidad número 1. A comparación de en el primer piso que yo pongo directamente que es un descubierto de uso exclusivo del número 4. ¿Por qué en el primer piso no hago alusión a la palabra común y en planta baja sí? Por las, no sé, capaz que digo cualquier cosa, pero por las ventanas, como entrada de luz. No, no. Y no es decir cualquier cosa. Yo tuve un docente que era muy sabio, que se llamaba Orrego, y que en clase él tenía una premisa cuando nos quedábamos callados y no sabíamos qué contestar.
Y él nos decía, digan lo que quieran, porque el momento de decir bolazo es este, ¿sí? Que tampoco Sí. son bolazos, ¿sí? Son opiniones, así que no tengan, a ver, nadie acá los va a juzgar ni nada, estamos todos aprendiendo, ¿sí? El momento para que ustedes se expresen es este, ya después, en el final, eh, es distinto. El momento para, él nos decía así, el momento para decir bolazo es este. Ya después no, ¿sí? Entonces estamos aprendiendo. No es una mala, no vienen por el lado de las ventanas, ¿sí? Porque de hecho pudieses ni siquiera tenerlas y solamente tener esta puerta corrediza que está dibujada acá, ¿sí? Y ser la única ventana, digamos. Puede que en el, no sé si acá en el primer piso hay proyectado ventanas de este lado, me parece que no. O sí, creo que sí, evidentemente, pero no viene por el lado de las ventanas del uso común. ¿Qué diferencia tiene la planta baja con la planta alta? O cualquier otra planta, primer, segundo, tercer piso. ¿Qué hay acá en este descubierto? ¿Sí? Esto está en el suelo, nivel de suelo, está en el Mm. terreno natural. ¿Qué pasaba con el terreno, con el estado parcelario? ¿Se modificaba? No, No, no se modificaba. No se modificaba. Entonces, es común, porque el terreno es común, y el terreno va a seguir siendo siempre común en una parte indivisa a todos los propietarios, estés en planta baja o estés en el piso 10. ¿Sí? Como este descubierto está asentado sobre el terreno, que el terreno es de todos, es un descubierto común, pero exclusivo del uno. No quiere decir que el del piso 10, por ser común, va a venir allá abajo. Es común porque está sentado en el terreno, que va a pertenecer en condominio a todos y que no se modifique el estado parcelario, como para yo decir, esta porción de terreno, tierra física, le pertenece al uno. No. ¿Sí? Por eso, cuando yo ya estoy en el aire o subdividiendo horizontalmente el aire, ese cubo de aire, sí puedo decir que es un descubierto de uso exclusivo del uno, porque no está apoyado sobre el terreno que es de todos. Este descubierto sí está apoyado sobre el terreno que es de todos, entonces lo defino como descubierto común de uso exclusivo, pero no deja de ser común nunca. Recuérdenlo siempre, ¿sí? El terreno, la tierra, la que yo toco con la mano, ¿sí? Siempre pertenece en condominio, es indivisible y somos todos copropietarios de la tierra y de las partes comunes del edificio, que están definidas en el código, pero siempre empezando por el terreno. No es menor el detalle, por eso lo quería dejar bien acentuado, ¿sí? Descubierto común de uso exclusivo. ¿Por qué común? Y porque este descubierto en particular sí está asentado sobre el terreno que es común de todos. Sí, sí, por supuesto, el único que puede entrar acá es el de la unidad número 1 que comprende el local comercial y este descubierto. Eso tengámoslo claro. Y observen ustedes cómo con un polígono exclusivo, ¿sí? Un polígono individual, por eso está acotado de esta forma, como lo vimos antes, describe el estacionamiento que dice que es un descubierto común, porque están a nivel de suelo, descubierto común, de uso exclusivo de la unidad número 2. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver si conseguimos otro ejemplo de eso. Si es un poco tarde, nos tomemos 10 minutos, por favor, así tomo agua. Son las 7:20, volvemos a las 7:30 y ahí nos metemos de lleno con las planillas de mejora y ya vamos cerrando este tema. Como práctica, después que hablemos, vamos a comenzar a hablar de las planillas de mejora. Lo único que vamos a hacer este año es con esta hoja de presentación, que es un ejercicio corto, se lo vamos a pasar. Ya voy a ver si voy a hablar con el ingeniero si les pasamos ya el archivo CAD o si lo dibujan ustedes. Con esto van a poder, tienen todas las medidas para dibujar, ¿no es cierto?, el edificio. Dibujar la mensura y solamente hacer el cálculo de superficies en AutoCAD, ¿no es cierto?, determinar los polígonos, polígono, cuáles son los polígonos privativos, cuáles son los polígonos comunes, su designación y la planilla, es decir, dibujar esto y la planilla, nada más. No les vamos a pedir toda esta confección de la mensura, todo esto no, ¿sí? Todo esto no. Solamente ese ejercicio. ¿Por qué? Porque en definitiva lo más importante es esto.
nosotros hacemos todo eso y hacemos matemática, prorrateo, que superficie común tuya, que de todos, que común, y terminamos en esto. Estos porcentajes es lo más importante. Estas son las superficies equivalentes, esto es lo que habla la equidad, de que dentro de un consorcio, de un edificio, quien más ocupa, más paga, porque su mantenimiento es mayor. En este caso, se da la casualidad de que son todos casi exactamente iguales. Entonces, van a dividir el 100% de las expensas, el 100% de las expensas, la van a dividir casi en un 25% cada uno. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el ratito que vamos a conversar ahora. Es más, ¿saben qué? Yo lo dejaría acá. Así, la clase que viene, refrescamos la memoria con este ejemplo, que es el que van a usar para la práctica. Insisto que no les va a llevar mucho tiempo. Y nos metemos de lleno en cómo se calculan las superficies, cómo se introducen en estas planillas, cuáles son los por qué, cómo se calculan y cómo llegamos a esto, que en definitiva es lo que importa. La distribución equitativa de las cargas en este edificio. ¿Sí? Así que bueno, yo lo dejaría acá, chicos. Son las 7:20, no hemos tenido recreo, así que yo los dejaría acá. Y nos vemos el jueves. Cerramos el tema de las planillas. Terminamos con esta unidad de propiedad horizontal. Yo les voy a subir igual, no se asusten. Todo lo que he estado conversando, bien detalladito, con artículos y todo lo demás. Todos estos ejemplos también lo van a tener. Y bueno, cerramos la unidad y ya nos metemos de lleno en el tramo final del semestre. ¿Les parece? Dale, Germán, me parece bien. Bueno, chicos, descansemos y nos vemos el jueves. Dale, nos vemos el jueves. Listo, nos vemos. Chao. Chao. Chao.